A continuación voy a presentar a nuestro predicador del día, que es el hermano José Peña. Y doy gracias a Dios por el hermano Peña, porque él ha estado con la Iglesia del Aire desde ya mucho tiempo ya. Y él nunca dice no, siempre está disponible con gozo para predicar la palabra de Dios. Y quiero ponerlo en las manos del Señor en este momento para que Él nos traiga esa enseñanza que Él tiene para nosotros, que el Señor le ha puesto en su corazón. Prestámosle de la debida atención y guardemos la reverencia para escuchar al hermano José Peña. Adelante, hermano Peña, en sus manos, lo dejo en las manos del Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Marjorie. Gracias a usted y a todos mis hermanos de la Iglesia del Aire. Bueno, les deseo una feliz semana a todos mis hermanos. Les deseo una feliz semana a todos mis amigos y familia que los invité para que se conectaran también en esta hora y para aquellos que escucharán este mensaje cuando lo ponga en las redes sociales. Espero hayan tenido un grandioso y bendecido sábado por la gracia de nuestro Señor Jesús. Les agradezco una vez más por la invitación de participar junto a ustedes, queridos, en alabar y glorificar el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús a través de esta vigilia, ya que el único objetivo por el cual nos hemos reunido en esta noche es más bien para acercarnos más a Jesús y por ende, cuanto más nos acerquemos a Él, pues nuestra vida espiritual crecerá y conforme va creciendo nuestra vida espiritual, pues ese yo irá menguando, llevándonos así a convertirnos en verdaderos hijos espirituales de Dios, ya que ese será el verdadero pueblo que vendrá a buscar a Jesús. Un pueblo espiritual que se ha despojado de toda concupiscencia, se ha despojado de toda lascivia, de toda lujuria, porque prefirió seguir a Cristo antes que continuar los placeres de la carne y la inclinación excesiva a los bienes materiales que este mundo nos ofrece. ¿Verdad? Queridos, pues se me dio el privilegio de presentar la palabra de Dios, comenzando en el primer grupo de los que hemos comenzado ya esta vigilia, y esperamos gozarnos esta noche con todo el programa que prepararon todos los grupos que van a participar en la misma. Sabemos que cuando presentamos un programa o un mensaje lo hacemos dedicándoselo a Jesús, por eso damos lo mejor, ¿verdad? Y ya sobre eso lo estamos viendo en este primer grupo con las hermosas alabanzas y testimonios que hemos escuchado hasta aquí. Recordemos que nuestro Padre Celestial, mis amados, no acepta todo tipo de ofrendas. Por eso debemos presentarnos delante de Él con un corazón humilde sobre todas las cosas. Así que vamos a orar, queridos, para dar inicio al pan espiritual en esta noche. Oramos. Querido y amante Padre, nos presentamos ante tu presencia, Señor, en esta noche como ofrendas agradables a ti, dedicando todo este tiempo para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Aquí nos encontramos un pequeño grupo de tus hijos que buscamos agradarte a ti más que a cualquier cosa en este mundo, Padre. Buscamos sobre todas las cosas serte fiel a pesar de nuestras debilidades, y es por eso, Señor, que constantemente te buscamos, porque queremos cada día fortalecer más nuestro espíritu, y así como Pablo, que una vez se expresó de esta manera, nosotros también podamos decir que no pretendemos alcanzar a una plenitud total la meta, pero una cosa sí podemos hacer, y es olvidarnos ciertamente, Padre, de lo que vamos dejando atrás y de esa manera extendernos hacia a lo que está delante, y es proseguir esa meta que nos llevará al premio del llamado que nos has hecho en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso te pedimos que nos ayudes a permanecer junto a ti, Padre, porque solo y únicamente es a través de ti, Señor, que podemos proseguir esa meta para poder alcanzar
ser semejantes a nuestro Señor Jesús y de esa manera heredar la patria celestial. Bendice a cada hermano presente en esta noche, bendice a cada amigo, a cada familia, a todos aquellos que se han conectado dedicando así un tiempo de su vida como ofrenda agradable a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos hable en esta noche todo lo que has preparado a través de tus siervos en cada grupo que se presentará en esta vigilia. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para escucharte. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Amados, el último sábado que nos reunimos, no pudimos terminar el estudio sobre el capítulo 10 del Apocalipsis y quedamos en que lo terminaríamos hoy. Y como solo dispongo de 1 hora o tal vez menos, porque hay otros grupos que esperan, pues trataré de terminar lo que falta lo más pronto posible, queridos. Así que en breve voy a recapitular lo que estudiamos anteriormente. Miren, el libro de Daniel, según nuestro Señor Jesús, iba a ser abierto y entendido en el tiempo del fin, ¿verdad? Pero no iba a ser entendido en su total comprensión. Recuerden que en un estudio pasado les hablé sobre el continuo y les dije que cuando el libro de Daniel fue abierto a la comprensión humana, no se le había dado suficiente luz a los pioneros para interpretar lo que significaba el continuo y muchas otras cosas más. Y les presenté incluso citas de Ellen White hablando sobre esto. Porque en realidad el libro de Daniel fue abierto en ese tiempo más bien para traer al entendimiento humano 2 grandes eventos, el juicio investigador y la purificación del santuario. Aunque la mayoría de la humanidad entendió otra cosa, y eso lo veremos más adelante. Porque en lugar de entender estos 2 grandes eventos, lo único que entendieron y pudieron ver en esta fecha fue un gran chasco. Y hasta el día de hoy hay aún muchos lo siguen viendo de esa manera. Pero la luz que Jehová le dio a aquella persona sobre el libro de Daniel fue suficiente, ya que los demás eventos serían entendidos conforme al conocimiento de las profecías, ya que ésta iría en aumento, como le dijo Jesús a Daniel allí en el capítulo 12, verso 4, que la ciencia aumentaría el conocimiento de las profecías según pasara el tiempo. Y recuerden que el principal objetivo por el cual Jesús le ordena a Daniel que cerrara el libro y lo sellara fue más bien por causa de la profecía que a Daniel no se le dio suficiente luz, pues la profecía de las 2300 tardes y mañanas, dando inicio así la primera profecía de este tiempo profético, que fueron las 70 semanas. Y esta profecía marcaba el ungimiento de Jesús en el año 27, o sea, cuando fue bautizado Cristo. También esta profecía de las 70 semanas marcaba la crucifixión de Cristo en el año 31, también marcaba el apedreamiento de Esteban en el año 34, y a partir de este año es que comienza la predicación del Evangelio a toda la humanidad. Y extendiéndose así de este tiempo profético de 2300 años por toda transición histórica, pasando por todas las demás profecías de tiempo que ya estudiamos. Y todo esto culminó en el año 1844, dándole inicio a la purificación del santuario celestial y a la vez dando inicio además al juicio investigador. Estudiamos también en el encuentro anterior quién era el ángel que aparece con un librito en su mano poniendo un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y que cuando abrió su boca para hablar clamó de tal manera que Juan lo compara con un león cuando ruge en la selva. Y dice Juan que cuando Jesús clamó, escuchó a 7 truenos emitir sus voces, y que cuando fue a escribir las palabras que emitieron los 7 truenos, una voz del cielo, la voz de nuestro Padre Celestial, le dijo: no las escribas y sella estas palabras. Y además pudimos ver que Jesús juró por su Padre diciendo que el tiempo no sería más. Es decir, que desde el año 1844 que terminaron estas profecías de tiempo, ya no habrá más ninguna otra profecía de tiempo. Esto nos confirma, queridos, que desde el 22 de octubre de 1844 hasta este 22 de octubre de este año 2023, hace exactamente 179 años que estamos viviendo en la última etapa de la historia de este mundo. Y esto significa que el tiempo de gracia para esta humanidad se está agotando. ¿Cuándo termina? No lo sabemos, queridos. No lo sabemos exactamente, aunque tenemos ciertas referencias por los acontecimientos que faltan. Y bueno, yo podría decirles que falta solo uno.
y lo que falta es el edicto de la ley dominical, y luego de ahí se desataría todo lo demás. Pues vendría la persecución del pueblo santo de Dios. En ese tiempo de persecución Jesús terminará de sellar a su pueblo y cerrará el tiempo de gracia. Porque cuando Jesús le dé la orden a los 4 ángeles que suelten los vientos que hasta hoy han tenido sostenidos, porque esos vientos estarán sostenidos mientras se esté llevando a cabo el juicio, y cuando se cierre ese tiempo de gracia ya habrá quedado sellado el pueblo santo de Dios, y los ángeles soltarán los 4 vientos y se dará inicio a las 7 plagas que consumarán a la mayor parte de esta humanidad. Por eso estos mensajes, queridos, se requieren ser escuchados a los 4 ángulos de la tierra con urgencia. Y hoy vamos a darle seguimiento al capítulo 10 del Apocalipsis, desde el verso 8 al 11. Recuerden que el contexto de este capítulo trata sobre el ángel con el librito. Entonces, vamos a leer los versos del 8 al 11. Dice así, estamos en Apocalipsis 10, versículos del 8 al 11. Y dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Verso 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y verso 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Queridos, después que nuestro Padre Celestial le dice a Juan allí en el verso 4 que sellara las palabras que escuchó emitida por los 7 truenos, ahora vemos que aquí en el verso 8 le vuelve a hablar. Dice Juan, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y me dijo que fuera hasta donde estaba el ángel que se encontraba con el librito abierto, es decir, que fuera hasta donde se encontraba Jesús y le pidiera el libro. Y cuando se lo pidió, Jesús le dijo, toma el libro y cómetelo, pero te voy a decir algo, cuando te lo comas lo sentirás dulce como la miel en tu boca, pero amargará todo tu vientre. Y mis amados, yo podría afirmar que muchos de los que estamos aquí presentes, en algún momento de nuestra vida, hemos comido algo súper agradable a nuestro paladar, de tal manera que iniciamos comiendo solo un poquito, pero como nos gustó tanto, decidimos comer un poquito más. Y luego, pasado unos minutos, muchos nos hemos quejado de que aquello que al principio fue agradable a nuestro paladar, pues ahora nos cayó como una piedra en el estómago, ¿verdad? Yo conozco a una persona, y no voy a decir su nombre por razones de principios, pero además no le pedí su consentimiento para mencionar su nombre. Y sé que esta persona debe estar escuchando este mensaje. Y me gustaría que lo escuchara porque, aunque no diré su nombre, esto será de reflexión para su vida. Pues a esta persona se le extirpó ya su vesícula biliar, es decir, que ya no tiene vesícula. Y la función de este órgano es concentrar y almacenar la bilis. Y esto es un líquido que produce el hígado. Así que la vesícula ayuda con la digestión de las grasas que tienen los alimentos que consumimos, y una vez allí se encarga de convertir esta grasa en ácidos grasos para luego enviarla lentamente a través del intestino delgado. Pero una vez que se extirpa la vesícula, ya esa bilis, es decir, ese líquido que produce el hígado, ya no tiene dónde concentrarse. ¿Y qué cosa hace? Pues sale a toda velocidad directo hacia los intestinos. Y esto lo lleva a causarle un efecto laxante a la persona que ya no tiene vesícula. Por eso las personas que ya no tienen ese órgano en su cuerpo deben abstenerse de consumir alimentos ricos en grasas, porque de continuar haciéndolo tendrán problemas digestivos constantemente. Tendrán efectos como náuseas, vómitos, indigestión, gases, hinchazón, diarreas, cólicos, etc. Y les digo esto porque deben haber muchos así como esta persona que conozco, que conociendo todo esto que les he dicho, no toman conciencia de la gravedad del asunto, y los ves incluso a altas horas de la noche comiendo hasta pizzas.
Y luego se pasan toda la madrugada de la cama al baño y del baño a la cama, y al otro día lo escuchas quejándose y lo ves demacrado y con su estómago totalmente destrozado. Dice la señora White que el queso no debería introducirse nunca en el estómago, ya que es absolutamente impropio como alimento por todo el veneno que contiene. Pero sin embargo, muchos lo sienten dulce en su paladar, ¿verdad, queridos? Miren, Juan se comió el librito y sucedió exactamente lo mismo que Jesús le dijo. Lo sentirás dulce como la miel en tu boca, pero amargará en gran manera tu vientre. Y no es que tomó el libro en sus manos y comenzó a arrancar hoja por hoja y las introdujo en su boca. La masticó y luego la tragó, porque eso es algo simbólico que vamos a ver más adelante. Pero sí vamos a hablar sobre esto porque estas palabras fueron proféticas y se cumplieron en el lapso de tiempo entre el año 1798 y el año 1844. Pudimos ver en los estudios pasados que Jesús le dio una orden a Daniel de cerrar las palabras y sellar el libro, y que este libro sería abierto y entendido en el tiempo del fin. Pudimos ver que a través de todas las transiciones históricas, el tiempo del fin comenzó en el año 1798. Aquí en Apocalipsis 10 se aparece Jesús con el libro de Daniel abierto y listo para que fuera entendido. ¿Saben ustedes que en la Biblia encontramos otro caso similar, ¿no?, a lo que le pasó a Juan? Que hubo un profeta que se comió el libro y le fue en su boca muy dulce como la miel, pero luego le fue amargo en su vientre. Y vamos a ver a qué otro profeta le sucedió esto. Pues fue al profeta Ezequiel, queridos. Y leemos allí estas palabras en Ezequiel capítulo 3, verso del 1 al 3. Dice así: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Verso 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Miren, aquí vemos en este contexto que Jehová se le aparece a Ezequiel en visión. ¿Y por qué? Porque Jehová necesitaba enviarle un mensaje a su pueblo. Jehová necesitaba amonestar de cierta manera a su pueblo, ya que se encontraba en total apostasía y rebeldía al pueblo de Judá. Así que a este pueblo no le bastó con el castigo que habían recibido del rey de Babilonia cuando vino contra Jerusalén, y en lugar de arrepentirse y volverse a Jehová, pues sus actos los sumergían más profundamente en la apostasía y el vicio. Por eso Jehová escoge a este hombre conocido como Ezequiel para amonestar a su pueblo. Pero antes de llevarle ese mensaje de amonestación a su pueblo, Ezequiel debía primero, ¿qué cosa? Comerse las palabras de ese rollo, que incluso estaba escrito por ambos lados. Y cuando le dice que debía comerse el rollo, no se refería a que se lo comiera físicamente, sino que lo estudiara y lo dominara todas las palabras que venían escritas allí. Y queridos, comer el rollo no era solo una experiencia espiritual para Ezequiel, sino que representaba toda una verdad espiritual, ya que Ezequiel debía recibir, Ezequiel debía interiorizar y debía digerir cada palabra escrita en aquel rollo antes de poder convertirse en un mensajero de Dios. Y eso es lo que hace todo buen siervo de Jehová antes de presentar la palabra a su pueblo y al mundo. Por ejemplo, para yo presentarme ante ustedes, queridos, primero tengo que quemarme las pestañas, estudiando por horas y hasta por días para poder traerles un mensaje de parte de Jehová. Y mientras Ezequiel estudiaba aquellas palabras, al principio le fue dulce como la miel, pero las cosas cambiaron después, cuando ya se encontraba listo para dar aquel mensaje. Porque Jehová le dice, cómete este rollo y dale a conocer a mi pueblo estas palabras, pero allí en el verso 7 le dice, pero la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren oír a mí, ya que son duros de frente y de corazón empedernido. Y dice Ezequiel en el verso 14 que el Espíritu lo levantó, lo tomó y lo llevó en amargura. Dice, fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Y mis amados, quizás Ezequiel
se sintió amargado por su suerte como cautivo, mientras que otros aún vivían y servían en el templo de Jerusalén. Tal vez Ezequiel se sintió amargado por la dificultad de su llamado. Quizás se sentía amargado por el pecado y la rebelión del pueblo de Israel. Cualquiera que fuera la causa exacta, Ezequiel se encontraba amargado, Ezequiel se encontraba enojado y aturdido. Así que la palabra de Dios fue dulce para Ezequiel, pero pronto experimentó algo de amargura al cumplir con su llamado. Y aunque no lo registra la Biblia, esa misma experiencia tuvieron que haberla pasado muchos siervos de Dios. Por ejemplo, el mismo Noé. ¿Creen ustedes que después de estar predicando por 120 años a su familia, amigos, vecinos, y mientras lo hacía tal vez tenía la esperanza de que muchos tomarían la decisión de aceptar aquel mensaje y arrepentirse? Y mientras había esperanza, él sentía que aquel mensaje lo sentía dulce en su paladar. Pero imaginamos después que entró al arca con su familia y la puerta se cerró, ¿cómo debe haberse sentido? Pues con mucha amargura, ¿verdad? ¿Saben? Lo mismo me pasa a mí y a muchos siervos de Jehová en la actualidad. Dedicamos horas y días comiéndonos la palabra de Dios para luego llevarle un mensaje al mundo. Y mientras nos estamos comiendo la palabra, la sentimos dulce como la miel. Porque la verdad, queridos, la palabra de Dios, ya sea para dar un mensaje de esperanza, como para dar un mensaje de amonestación, siempre será dulce a nuestro paladar. Pero las cosas cambian cuando vemos a muchas personas hacer caso omiso a un llamado de Dios. Pues sentimos amargura en nuestro vientre, sentimos tristeza y mucho dolor, porque nuestro objetivo es traer a las personas a que conozcan a Jesús y no sigan siendo marionetas de Satanás. Por eso constantemente siempre habrá amargura en nuestro vientre después de un rico banquete espiritual. Bueno, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 10, verso 10. Dice así el verso 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, mas cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amados, en el estudio pasado les mencioné una fecha, pero no les hablé sobre esta fecha al respecto. Bueno, en realidad no fue una fecha porque una fecha consiste en día, mes, año, pero sí les mencioné un año que fue el año 1818. Y vamos a ver qué pasó a partir de ese año hasta el año 1844. Y vamos también a comprobar si los sucesos ocurridos en este lapso de tiempo hace alusión al librito que se comió Juan, que primero fue dulce en su boca y luego más tarde amargó su vientre. Miren, todos hemos escuchado sobre un hombre llamado Guillermo o William Miller, ¿verdad? Cuando se habla del gran chasco que sucedió el 22 de octubre de 1844, al momento nos llega a la mente a este personaje conocido como William Miller, porque él fue el promotor de ese gran chasco. Y esa palabra chasco, queridos, significa la decepción que produce un suceso inesperado o adverso a lo que se espera, ¿verdad? Significa además fracaso, significa desilusión, frustración, burla, engaño, desencanto, etc. Y saben una cosa, mis amados, a veces pienso, repito, queridos, a veces lo pienso, no confirmo que haya sido así, solo es una suposición mía, pero a veces pienso que lo sucedido, conocido como el gran chasco, vino con un propósito de parte de Jehová. Recuerden que Jehová lleva el control absoluto y paso por paso de todos los acontecimientos que deben ocurrir en este mundo. A Jehová no se le escapa nada, queridos, ni una sola hoja seca que cae de un árbol. Y si Él lleva el control absoluto de este mundo y decidió que el libro de Daniel fuera abierto al entendimiento humano, lo iba a hacer con una perfección tal, así como creó este universo. Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Todo lo que hace lo hace a la perfección. Y de todos los acontecimientos que han ocurrido, que por cierto han sido dirigidos por Él, todos se han venido cumpliendo a la perfección. Y después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús hasta la fecha, el acontecimiento más importante ha sido lo que sucedió el 22 de octubre de 1844. Y no fue el gran chasco. El mundo se ha inclinado a pensar de que en esa fecha solo y únicamente sucedió aquel gran chasco, y es precisamente lo que Jehová en sus planes había planificado. Porque el objetivo aquí, queridos,
era que esa fecha fuera de gran importancia para el mundo actual. Que esa fecha estuviera en la mente de todos los seres humanos y que no pasara por desapercibida. Sin embargo, él, Jehová, ocultó el lugar donde está enterrada el arca, ocultó el lugar donde enterró a Moisés, ocultó la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesús, etc. ¿Con qué objetivo? Para evitar la idolatría, ¿verdad? Pero esta fecha del 22 de octubre de 1844, Jehová desea que toda la humanidad la reconozca, que toda la humanidad sepa que ese día comenzó un juicio donde están involucrados todos los seres humanos. Ahora, una vez que la fecha del 22 de octubre de 1844 estuviera sembrada en el corazón de la humanidad, entonces vendría lo que llamamos eso que decimos libre albedrío, eso que puso Jehová en nuestro corazón. Bueno, tú dices que esta fecha es recordada por una gran decepción, por un gran chasco, pero el otro dice que esta fecha es importante porque ese día nuestro Señor Jesús se trasladó de un lugar a otro en el santuario celestial para darle comienzo a un juicio, donde en ese juicio toda la humanidad se encuentra allí como culpable de un delito, como culpable de una transgresión. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores, porque somos transgresores de su santa ley. Ahora, Jehová te da la oportunidad, te da esa libertad que te dio de que tú decidas por cuál de las dos versiones que existe en esta fecha tan importante para nosotros hoy día tú puedas inclinarte. Y según vayamos avanzando en este estudio, ustedes se van a dar cuenta. Miren, William Miller no era cualquier persona, aunque Jehová a la hora de escoger a un ser humano para un propósito no lo busca por su distinción. Pero este hombre, mucho antes de conocer a Jesús, era reconocido como un hombre que le gustaba practicar la justicia y buscaba siempre la paz. En el ámbito que estuviera, ya fuera en su hogar, ya fuera en su vecindad, en el ejército porque fue militar, incluso buscaba la paz entre los dos partidos políticos que existen en este país. Si ustedes buscan en internet la historia de William Miller, se van a asombrar. Tenía ese don de ser un buen líder. Era respetado y muy amado por muchas personas. Incluso muchos lo seguían. Llegó a ser elegido como el juez de paz. Y después de la guerra anglo-estadounidense, que esto fue un conflicto que enfrentó a Estados Unidos con el Reino Unido entre el año 1812 y el año 1815, pues Miller en esa guerra terminó siendo capitán del regimiento de infantería del ejército regular de este país. Y todos aquellos soldados lo seguían a él y creían en él. Y terminada la guerra, él vio el resultado de esa victoria como algo milagroso. Y luego más tarde escribió estas palabras. Dice, me pareció que un ser supremo debió haber observado los intereses de esta nación de una manera muy especial y nos liberó de las manos de nuestros enemigos. Me pareció el trabajo de una fuerza más poderosa que el hombre mismo. Bueno, un año más tarde, en el año 1816, Miller vuelve a retomar su fe bautista, es decir, se vuelve a entregar al Señor, pero esta vez sí fue en serio, y comienza a estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y queridos, 2 años después, en el año 1818, Jehová ve en este hombre el indicado para darle la luz sobre el entendimiento de la profecía que hasta ese momento nadie había podido entender. ¿Por qué razón? Porque las palabras de esa profecía se encontraban selladas y solo se iba a entender cuando Jehová lo decidiera. ¿Y qué profecía fue esta? Pues la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Recuerden que Jehová lleva el control absoluto de evento por evento de todo lo que ha de acontecer en este mundo. Así que Jehová le abre el entendimiento a William Miller y este hombre comienza a profundizar más sus estudios, llegando así a la interpretación de esta profecía. Y miren, queridos, muchos predicadores dicen que Miller fue quien descubrió, pero yo
no les diré que Miller fue el que descubrió esas palabras, que estaban incluso hasta selladas para el entendimiento humano. Porque entiendo y reconozco que esas palabras él las entendió porque Jehová le abrió el entendimiento, ya que vio en él al hombre indicado para abrir ya las palabras selladas en el libro de Daniel. ¿Se imaginan ustedes? Desde que a Daniel se le dio la orden de sellar las palabras y cerrar el libro, ¿cuántos a través de la historia intentaron interpretar estas profecías? Pero en el tiempo indicado aparece este hombre en la historia. Entonces, ¿qué sucede? Pues Miller comienza a fijar su entendimiento allí en capítulo 8 de Daniel, verso 14, con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y esto lo relaciona con Daniel 9, sobre las 70 semanas, o 490 años que son cortados de los 2300 años. Pues es ahí donde él comienza a ver que esta profecía iniciaba con el edicto de Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C., para edificar Jerusalén, ¿verdad? Entonces saca su cuenta y dice, bueno, 2300 años menos 457, esto me lleva a 1843. Y esto quiere decir que el año 1843 es donde termina esta profecía. Pero aquí se confunde Miller. Y al confundirse, podemos pensar en dos cosas. Una es que Jehová le abrió totalmente a su entendimiento las palabras de esta profecía y muchas cosas no entendió. Y la otra cosa que podríamos pensar es que Jehová no todas las palabras de esta profecía la trajo a su entendimiento. Lo cierto es que en cualquiera de las dos opciones se confunde en sus cálculos. Ahora, ¿por qué sucedió esto? No lo podríamos confirmar en su totalidad, pero sí podríamos suponer que si esto sucedió fue con un propósito, y fue lo que les dije anteriormente, queridos. Así que Miller en el año 1818 se percata, debido a la luz que Jehová le dio, de que esta profecía se le da inicio en el año 457 a.C., con el decreto de reconstruir Jerusalén. Pero se le presenta un problema con la fecha exacta a la culminación de esta profecía. Y llega a la conclusión de que Cristo llegaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Pues pasó todo ese tiempo y no sucedió nada. Después dijo que, después él vino, se retractó y dijo que Cristo vendría al mes siguiente, exactamente el 18 de abril de 1844, pero tampoco sucedió nada. Miren, queridos, todas sus confusiones de fecha vinieron debido a que Miller no tenía presente el año cero, hasta que sacó sus cálculos usando el calendario judío caraíta. Y entonces fue cuando pudo llegar a la fecha del 22 de octubre de 1844. Entonces fue que pudo llegar a la fecha exacta, pues ya tenía el rompecabezas armado, el inicio y el final de esta profecía de 2300 años. Pero aún seguía confundido Miller, porque para él Jesús venía en esa fecha a ponerle un punto final a la historia de este mundo. Queridos, Miller se comió con ganas, con ansias, devoró el libro de Daniel según la luz que había recibido, y mientras estudiaba esta profecía era muy dulce a su paladar. Tanto así que durante 13 años estuvo en silencio, no compartía esta verdad con nadie. Quería estar bien seguro de toda esa luz que había recibido, y no fue hasta el año 1831 que ya decide divulgarla. Y había mucho gozo en el corazón de todas aquellas personas que creían en él. La misma Ellen White, junto con su familia, a pesar de que ella y su familia eran metodistas y Miller era bautista, lo seguían en sus reuniones y llegaron a aceptar todos los puntos proféticos que Miller presentaba. Y tanto fue así que hasta llegaron a ser expulsados de su iglesia, porque los metodistas no creían en nada de eso. Por eso es que desde el año 1831 hasta el año 1844 se conoce este grupo de personas como el movimiento millerista, ¿verdad? Cuánto gozo, queridos, cuánto regocijo en ese tiempo, cuántas personas se despojaron de sus hogares, de sus tierras, de sus pertenencias, porque estaban seguros que Jesús vendría ese día. Se quedaron sin nada, solo con la ropa que tenían puesta.
El libro de Daniel fue muy dulce al paladar de todos ellos. Miller había devorado tanto ese libro que estaba más que seguro que Cristo vendría en esa fecha de 1844. Él decía, bueno, la profecía dice que después de los 2300 años el santuario será purificado. Entonces, en su conclusión, él dice, lo que tiene que purificarse aquí es la tierra, que está contaminada. Así que lo que hay que purificar aquí es este planeta. Y la única manera de purificar la tierra es con fuego. Así que no cabe duda que Jesús viene en esta fecha. Queridos, y mientras él predicaba todo esto, pues ese mensaje era dulce para todos sus seguidores. Pero ¿qué pasó cuando llegó ese día? Y luego terminó el día y no vino Jesús. Pues ese librito fue amargo y en gran manera en su vientre, pero muy amargo, queridos. Dice la señora White que probablemente habían cerca de 100,000 personas esperando ese gran acontecimiento. Dice que las horas de la mañana pasaron lentamente y que llegó el mediodía y luego la tarde y finalmente llegó la noche, pero todavía había esperanza en el corazón de todos ellos, de todas aquellas personas que se encontraban esperando el regreso de Jesús, porque hasta las 12 de la noche era todavía el 22 de octubre. Claro está, ninguno de ellos guardaba el sábado hasta ese entonces, ¿verdad? Ya que este movimiento milerista venía de diferentes denominaciones. Porque de ser hoy día, nos hubiéramos dado cuenta que el día termina a la puesta del sol y no a las 12 de la noche, como esperaron ellos, y Jesús nunca llegó. Miren, dice Irán Exon, uno de los pioneros adventistas, un tiempo después de este gran chasco. Dice él, nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas y se apoderó de nosotros un ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Lloramos y lloramos sin cesar hasta que amaneció. Dice él, mi experiencia adventista ha sido la más rica y más brillante de toda mi experiencia cristiana. Y si esto ha resultado un fracaso, entonces, ¿qué valor tiene el resto de mi experiencia cristiana? ¿Será que la Biblia ha demostrado ser un fracaso? ¿Será que no existe un Dios? ¿Que no existe un cielo ni paraíso? ¿Será que todo esto es una fábula? Si todas nuestras esperanzas más queridas se habían perdido, entonces teníamos muchos motivos para entristecernos y llorar hasta el amanecer. Y dice Ellen White, quedamos chasqueados, sí, muy chasqueados, pero no descorazonados. Resolvimos evitar toda murmuración con esta experiencia y dejar que el Señor eliminara de nosotros las escorias y nos afinara como oro en el crisol. Así que decidimos someternos con mucha paciencia al proceso de purificación que Dios consideraba necesario en nuestra vida y aguardar con paciente esperanza que el Señor viniese a redimir a sus probados fieles. Queridos, hubo amargura y en gran manera. Hubo mucho dolor y sufrimiento. Hubo mucha decepción y por supuesto con todo este fracaso fueron ellos objetos de burlas por el resto de las personas que nunca creyeron en ese tan importante acontecimiento. De tal manera que hasta el día de hoy y después de transcurridos 179 años de aquella amargura, de aquella amarga experiencia, sigue siendo un motivo de burlas para todos aquellos que nos encontramos predicando esta gran verdad. Ahora, ¿por qué Miller malinterpretó esta fecha que sí estaba correcta porque esto venía de Jehová? Él fue quien le dio el entendimiento a Miller. Dice Ellen White que ellos estaban firmes en su creencia con respecto a este tiempo señalado porque eso venía de Dios. Y que según Miller predicaba sobre esta verdad, muchos se motivaron a escudriñar, a devorar, a comer como nunca antes el libro de Daniel. Y cuanto más lo estudiaban, más dulce lo sentían en su paladar. Porque habían entendido verdades que nunca antes habían conocido hasta ese entonces. Y entonces ella comparó esa amargura en su vientre, esa desilusión
con la amarga experiencia que tuvieron los primeros discípulos de Cristo. Cuando Jesús entró allí triunfante a Jerusalén montado en aquel pollino, ellos tenían la expectativa de que Jesús sería coronado como rey. Así que venían al lado de Jesús con mucho gozo en su corazón. Pero sin embargo, unos días después, ¿qué pasó? Vieron a su amado maestro colgado en una cruz. Así que primero gozo y luego amargura de espíritu. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Miller? Pues fue lo siguiente, queridos. Nuestro Padre Celestial le dio la luz y el entendimiento para que interpretara esas palabras que habían selladas en el libro de Daniel. Pero lo que Miller y el resto de los pioneros no interpretaron muy bien durante esos 13 años continuos de estudios, comiéndose aquel librito que incluso era dulce como la miel, fue que ellos no llegaron a la conclusión de que existía un santuario celestial. Para el entendimiento de ellos, el santuario a que se refería Jesús cuando dijo que después de las 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado, pues se refería a la tierra. Ellos pensaban que el santuario era la tierra. Ahora, ¿por qué Miller y el resto de los pioneros no pudieron ver con claridad las palabras escritas allí en Daniel 7, versos 9, 10 y 13? Donde dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Por qué no entendieron estas palabras proféticas? Aquí Miller entendió de que Cristo venía en su segunda venida. Cuando leyó Daniel 7:13, él entendió de que aquí se hace referencias al traslado de Jesús del lugar santo. Él no entendió eso. Al lugar santísimo para darle inicio al juicio investigador. Él no entendió eso. Fíjense, aquí Daniel ve tronos. Es decir, que en uno estaba sentado el Padre y el otro trono estaba reservado para el Hijo, para Jesús. Y si ellos llevaban tantos años estudiando estas profecías, ¿por qué no entendieron? Y tuvo que pasar todo lo que pasó para luego más tarde entenderlo. Queridos, por eso les dije anteriormente que este gran chasco sucedió con un propósito. Porque cuando nuestro Señor da un mensaje, lo da completo. Y este mensaje primeramente no se le dio completo a Daniel, pero sí se le dijo que sería entendido en el tiempo del fin. Es decir, que en Daniel no quedó ninguna confusión después que Jesús le dijera: mira, Daniel, sella las palabras y cierra el libro, porque las palabras proféticas que se encierran aquí no son para tu época, se las haré entender a las personas en el tiempo del fin. Y entonces abre esta profecía al entendimiento humano en el tiempo acordado y se crea un caos, se crea una decepción, se crea una amargura, pero sin embargo ya estaba profetizado que así iba a suceder. ¿Están entendiendo? Vamos a suponer que Jehová, cuando tomó la decisión de abrir las palabras de este libro, le dio la luz completa a Miller. Y Miller, desde un principio, en lugar de decir que este evento del 22 de octubre de 1844 no era la segunda venida de nuestro Señor Jesús, sino que Cristo se trasladaba del lugar santo al lugar santísimo y todo hubiese sido tal y como se lo reveló Jehová, pues esta fecha hoy fuera recordada solo por un grupito de personas. Pero pensamos que nuestro Señor quería que esta fecha tan importante resonara en el mundo entero. Y así mismo sucedió, queridos. Porque después de aquel gran chasco, después de aquella gran amargura, hoy el mundo entero reconoce esta fecha. Y no como que se inició un juicio en el cielo, sino que la mayoría lo reconoce como el gran chasco. ¿Están entendiendo, verdad? Jesús se lo dijo a Juan, allí en Apocalipsis 10:10, y así mismo sucedió. No olvidemos que Jehová lleva el control absoluto y paso por paso de todos los eventos y acontecimientos que han sucedido, están sucediendo y sucederán en el futuro con respecto a la historia de este mundo. Y lo hará hasta el mismo día que decida darle un punto final a un mundo plagado e infectado de pecado. Y aquel que no tome en serio estas verdades, porque oportunidades Jesús nos ha dado y suficiente, ¿verdad? Pues tristemente tendrán que enfrentarse a la ira de Dios al final de este juicio.
William Miller y el resto de los pioneros al principio confundieron muchos eventos. Por eso fue que se dio este gran fracaso. Pero luego de esa fecha, del 22 de octubre del año 1844, nuestro Señor le trajo nueva luz a todas estas personas y pudieron entender mejor este tiempo profético. Finalmente leemos allí el verso 11. Jesús le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, ya este movimiento millerista, después del gran chasco, desaparece y es conocido como el movimiento adventista, con una nueva luz. Y todos, incluyendo al promotor del gran chasco, William Miller, deben comenzar a predicar de nuevo, pero esta vez a la luz de la verdad. Y decirle al mundo: es cierto, nos equivocamos, somos seres humanos llenos de imperfecciones y nos retractamos de nuestros errores. Pero aquí está la verdad de este gran acontecimiento. Lo que sucedió en esta fecha fue que Jesús se traslada del lugar santo al lugar santísimo para darle comienzo al juicio investigador y a la purificación del santuario. Y mientras esto suceda, sucederán muchos eventos en la historia dentro de ese lapso profético de tiempo. Así que arrepiéntanse y busquen a Jesús mientras esté abierta la gracia. Porque cuando Jesús cierre los libros y se levante del trono donde se encuentra sentado, se acabarán las esperanzas, queridos. Se acabarán las esperanzas para esta humanidad y vendrá a hacer justicia a esta tierra, y todo aquel que no se preparó con tiempo, pues tristemente tendrá que enfrentarse a la ira de Dios, que vendrá sobre los impíos, que vendrá sobre los de duro corazón, que vendrá sobre los que se burlaron de todos estos mensajes que hoy nos encontramos predicando, pero también vendrá sobre muchos que hoy dicen seguir a Jesús, pero sus actos y proceder dicen todo lo contrario. Queridos, estamos viviendo el último periodo de gracia, y este será el último tiempo de gracia que se le dará a la humanidad. Y todos aquellos que vivamos bajo esta dispensación de prueba y no sean inducidos al arrepentimiento y a obedecer la santa ley de Dios, pues perecerán. Es duro decirlo. Entristece mucho nuestro corazón cuando tenemos que decir estas cosas, pero esa es la realidad. Así que no hay una segunda oportunidad. El tiempo es ahora, cuando tenemos que de verdad buscar a Jesús. Todos estos mensajes que hoy los siervos de Dios se encuentran predicando, presentamos la verdad en una misma línea clara y concisa, y estos mensajes muestran que la única condición que se requiere para obtener la vida eterna es la obediencia. Queridos, es nuestro deber inducir a muchas personas que hoy tal vez no quieren saber de Jesús, o quizás se encuentren viviendo un cristianismo a media, para que acepten esta realidad, porque Cristo solamente le impartirá su justicia a aquellos que le permitan entrar en su vida. Así que, mis amados, aquí en esta historia que encontramos en este movimiento que surgió entre el año 1818 hasta el 1844, se encuentra plasmada esta profecía que acabamos de estudiar en Apocalipsis 10. Sobre ese librito que al principio fue muy dulce al paladar, pero luego fue muy amargo en su vientre. Espero hayamos entendido este estudio, y si quedó alguna duda, por favor, no duden en contactarme para juntos profundizar más el estudio y así llegar a una mejor comprensión en caso de que sea necesario. Y voy a compartir este mensaje en YouTube, así que en cuanto lo tenga listo, se los comparto a ustedes para que así puedan divulgarlo y puedan compartirlo con sus familiares, amigos y demás. Ahora va a haber una parte especial, y después de la parte especial oramos para terminar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Feliz semana, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos. Meditemos en la letra de este himno. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti, oh Salvador,
Yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu gran amor. Cristo, yo oh Cristo mi Señor. Amén. 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 Oramos. Padre amante, gracias una vez más te damos, Señor, por las enseñanzas que cada día traes a nuestra vida a través de tu palabra. Te ruego, Señor, por tu iglesia y por todas las personas que de una manera u otra hacen lo posible por escuchar estos mensajes. Bendícelos, Padre, y ayúdanos a tomar tu palabra en serio, estudiándola y devorándola cada día, así como cuando un hambriento devora su alimento físico. Que nosotros podamos, Padre, alimentarnos siempre de este gran tesoro, para que de esa manera podamos aprender más de ti, para que de esa manera, Padre, no seamos engañados y también para que podamos compartir tu palabra a la luz de la verdad. Quédate con nosotros en el resto de las actividades que faltan, que serán dedicadas 100% a ti, Señor, y bendice a los grupos que vienen en adelante. Regálanos una semana bendecida por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Peña, por esta linda enseñanza, este mensaje. Que sea para alabanza y gloria del Señor y para la bendición de nuestras vidas. Que podamos compartirla, Señor, porque mucha gente necesita escuchar esto. Muchas gracias de nuevo. Gracias, hermano Esther, por esta linda bendición al Señor. Que Dios te siga bendiciendo y usándola en gran manera. Y también doy gracias al grupo entero por la participación de cada uno y que Dios nos siga usando y bendiciendo para gloria del Señor. Muchas gracias y bendiciones. Permítame un segundito, por favor.
Hermano Peña, hágame un favor, en sus oraciones téngame a tía Juanita. Tuvo un accidente que está muy mal y que parece que se le ha dañado la columna y todo eso, por favor, y el hermano Estel también, por favor. Ya es la tía de la hermana Rosa Ventura. No hay problema, hermana. En eso mi espíritu está disponible. Bueno, oramos. Hágame la oración. Ella está en mis manos. Padre de amor y misericordia, mi hermana Adela me acaba de mencionar los nombres de unos hermanos que se encuentran con problemas de salud. Yo no conozco a mis hermanos, pero tú sí conoces perfectamente por lo que están pasando ellos. Y así como me han pedido que ore por estos hermanos, también quiero unir en esta oración, en este pedido, en este ruego, a mi hermana Esther, a mi hermana Marjorie y a todos los demás que de una manera u otra están pasando por diferentes tipos de enfermedades físicas. Señor, no somos nadie, somos gusanos, somos trapo de inmundicia, pero cuando nos colocamos en tus manos somos muy valiosos. Somos muy valiosos, Padre. Por eso en esta hora presento a todas las personas que se encuentran enfermos físicamente para que derrames misericordia sobre ellos y les des la sanidad que ellos necesitan, Padre. Por favor, solo a través de ti podemos lograr grandes milagros en nuestra vida. La medicina hoy se queda de brazos cruzados cuando ven a una persona enferma, pero tú no te cruzas de brazos cuando ves a un hijo tuyo enfermo, Señor. Así que te ruego, Padre, te rogamos todos juntos por la sanidad y la restauración de estos hermanos que en estos momentos están necesitando con urgencia, Señor, por un milagro, porque llegues a ellos y porque los sanes, así como lo hiciste en el pasado y como lo sigues haciendo en el presente, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús y conforme a tu santa y bendita voluntad. Amén, Padre. Amén, mi Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Peña. Dios me lo siga bendiciendo.